A empezar seguido a trabajar hoy día en dos cosas. Primero, yo les dejo como tarea empezar ya a tener la descarga de Android Studio porque necesitamos ya para trabajar la siguiente semana. Aquí les voy a explicar algunas cosas necesarias para Android Studio que no es tan, no es un software tan, podemos decirlo, tan trivial de instalación. Ahora adelante, pero tiene que ver mucho con lo que son los requisitos técnicos que piden, ¿ya? Así que para Android Studio tienen que, bueno, descargar la versión que necesiten trabajar, ¿ya? Instalan de acuerdo a la arquitectura, ¿ya? Está para Mac 64 bits, está para Linux, para basado en Debian y basado en Fedora, y para Windows, ¿ya? Más que la instalación, lo que complica a veces son los requisitos técnicos, y eso hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque trabaja con unas máquinas virtuales que simulan los teléfonos o dispositivos con Android. Entonces, al levantar las máquinas virtuales, puede que se dispare el uso de RAM. Así que hay que tener ahí cuidado, ¿ya? Los requisitos técnicos de instalación de Android Studio son 4 GB a 8 GB para correr, pero las máquinas virtuales ocupan 2 a 4 GB más. Entonces, hay que tener por lo menos sobre 8 GB como recomendado y ningún tipo de servicio más, ni navegadores, ni nada por el estilo, ¿ya? Así que lo invito a que usen los PC de acá mejor, los de 16 GB de RAM y por eso. ¿Pero aquí ya está instalado o hay que instalarlo? Ustedes tienen que instalarlo. Ah, ya. Ustedes tienen que instalarlo. Si está, lo instala. Si no, no instala. Si no está, lo instala. ¿Ya? ¿Por qué? Porque trabajaría mucho más holgado. O sea, porque lo contrario es estar preocupado que se les va a pegar en algún momento, no les va a correr y ahí viene el dolor de cabeza. ¿Ya? Usa mucho RAM. ¿Ya? Usa mucha RAM en el Android Studio, principalmente los emuladores. ¿Ya? Entonces, en ese sentido hay que tener precaución en eso. Nada más que eso. ¿Ya? De hecho, después les voy a mostrar cómo se configuran los emuladores para que los tengan implementados, pero me interesa que los instalen en Android Studio, ¿ya? ¿Qué más? En el caso de las instalaciones, en la misma página, chiquillos, si quieren saber cómo se instala, dice Android Studio, en la página que yo les dejé, está la guía de instalación para distintas plataformas, incluso los comandos para que lo instalen en Fedora o en Ubuntu, así que no es difícil, ¿ya? Hay que bajar los paquetes, se comprimen y se ejecutan. Si les digo, la instalación no es difícil, si lo complicado es los recursos que pide. Y ahí realmente uno topa en esos detalles, ¿ya? Entonces aquí está el link de descarga, instalen Android Studio, ¿ya? En el caso de las versiones para Linux se hace bajo línea de comando, ¿ya? Ahí están los requisitos técnicos para Windows, Linux y Mac. Por ejemplo, dice que son 8 GB o más recomendados de RAM, por lo que le explicaba. Un procesador dice segunda generación y Core 5 o superior para Windows, para Linux casi lo mismo, para todo igual, casi todo igual. Pero son 8 GB casi dedicados para trabajar en Android Studio. Así que hay que tenerlo ahí pensado en esos requisitos técnicos, ¿ya? Eso es como lo primero que tienen que tener en cuenta. Y en el caso de las instalaciones para Linux, ¿ya? Lo que tienen que hacer es bajar el paquete que está, ¿cierto?, disponible en la página, lo descargan y se descomprime ese paquete. Y una vez que se descomprima, se ejecuta, ¿ya? Son dos cosas que se hacen en el caso de Linux. No es para nada difícil. Descomprimirlo y ejecutarlo. Se descomprime y se ejecuta. Y se ejecuta por terminal, ¿cierto? Se descarga en una ruta y se ejecuta por terminal. Entonces cuando se descomprime, ustedes después ejecutan el comando por terminal. De hecho aparece ahí en el manual. Se descomprime el archivo y se ejecuta como ./ y luego el nombre del archivo. Entonces, .rpm o la extensión que tenga. Así se levanta en el caso de Linux, ¿vale? Se descarga, se descomprime, cuando se descomprima buscan el archivo, ¿vale? Y de ./ el terminal como ROM y se ejecuta. Eso es todo, ¿vale? Pero no es difícil. Lo complicado que les digo es los recursos. Por eso es importante que prueben si les corre correctamente, ¿vale? Vamos a revisar si está instalado el Android Studio primero, para ver si lo tienen y si lo pueden ejecutar, ¿ya? Así que en los que están con equipos Linux, de hecho todos estos compañeros de otras secciones ya lo han instalado. Yo creo que no tienen que instalar nada. Revisen en la carpeta local, en personal. Ahora van a terminar por Linux primero. Cámbiense a ROT y como ROT lo van a ejecutar. Para que vean al tiro si está instalado. Para que no tengan que hacer la instalación. ¿Ya? Tienen que hacerlo por modo ROT. Pero abran una terminal primero. Cámbiense a ROT con su o su. ¿Ya? Una terminal, subo su y ejecuta.
Yo les voy a mostrar, voy a conectarme a una máquina Linux a ver si lo puedo hacer. ¿Ya? Leica. Ya, yo me estoy conectando a un PC de allá para mostrar dónde está la carpeta de descarga y qué es lo que tienen que hacer. ¿Ya? Entonces, una vez que ustedes ya entran, cámbiense a ROT en las máquinas Linux del laboratorio, a no ser que vayan a ocupar sus computadores, ¿cierto? ¿Ya? Y se cambian a ROT para trabajar. Sudo y entran como ROT. ¿Ya? Y tienen que buscar la ruta donde se descargó. ¿Ya? Entonces, generalmente donde lo descargan va a ser la carpeta Home, ¿ya? Y la carpeta Leica. De ahí va a estar descarga. ¿Ya? Descarga. Entonces, dentro de descargas, ahí está, cuando bajaron de la página web, el archivo comprimido. Se baja como Android Studio 2021.tar.gz. Entonces está ahí, descomprimido, entran por interfaz gráfica, clic derecho, descomprimir, ¿cierto? Y va a quedar así. Ahí está descomprimido, ¿cierto? Ahí está comprimido y ahí está descomprimido. De hecho, ¿cómo lo hacen? Lo bajan de la página de Android Studio, versión para Linux, ahí está el mismo archivo, ¿cierto? Que estoy mostrando. Ya, en las máquinas Linux, ¿cierto? En las máquinas Linux. Entonces ahí ustedes van, lo descomprimen el archivo .tar.gz y después va a quedar una carpeta, ¿cierto? Sin descomprimir. Y tienen que entrar a esa carpeta, siempre como usuario ROT, ¿cierto? Siempre como ROT. De ahí entran a la carpeta Android Studio, descomprimida. Ya, Android Studio. Y dentro de la carpeta Android Studio hay otra carpeta que se llama Android Studio. ¿Ya? Y adentro de Android Studio está la carpeta llamada bin. Y adentro de la carpeta bin está el archivo que arranca el Android Studio, que es el studio.sh. Y como yo le explicaba, cómo se ejecuta, /studio sh. Enter y se levanta el programa. Así lo tienes que levantar. Hagan lo mismo, levántenlo. Tienes que ir a esa ruta. Toda esa ruta. Si está descargado ya, de hecho los compañeros de otras secciones ya lo hicieron, así que está guardado el archivo. Yo le estoy mostrando dónde está. .studio y lo levanta. Home. Veo Home y entro Home. Hago un ls para ir viendo qué hay dentro. Y dentro de Home está la carpeta Leica, que es el usuario que está iniciando sesión. Entro Leica. Y dentro de Leica, siempre un ls para ver qué hay. Está descargas. Descarga. CD, descargas. Dentro de descarga, ls, siempre para listar. Y veo que está el archivo, bueno, descargado de la página. ¿Cómo lo identifico? .tar.gz, el clic, ¿cierto? Debajo de la página Android. Sí. Pero ya lo descomprimió un compañero, ¿cierto? Esa es la carpeta. Ya lo descomprimieron ese archivo. Hay que entrar a la carpeta del archivo descomprimido. ¿Ya? Ahí lo veo. CD, Android Studio, ¿cierto? Ahí está. Entré a la carpeta, ¿cierto? Entré. ¿Qué hay dentro? Otra carpeta que dice Android Studio. Entro a esa carpeta, voy siguiendo esta ruta. Y dentro está la carpeta llamada bin. Y ahí está el ejecutable. ¿Ya? CD bin. Miren. Y dentro de bin está el archivo que arranca al Android Studio, que es el que se llama studio.sh. Cuando vea el archivo, cuando lo vea así textual,
estudio SH y se levanta. Miren, yo lo voy a levantar desde aquí, lo voy a levantar allá. Atención al equipo ya. Me dice que estoy por medio consola, pero lo voy a hacer allá por interfaz gráfica. Miren. Trabajar que están en el aula y se llama acceso a Firebase y acceso a MongoDB Cloud. Ya, para que accedan inmediatamente empezamos a configurarlo. El primero que vamos a trabajar va a ser Firebase, ¿ya? Firebase, para que activen sus cuentas y también en MongoDB Cloud. Vamos a explicar cuál es la diferencia entre estos tipos de gestores y qué es lo que hacen, ¿ya? Así que entren a Firebase, chiquillos. Vayan entrando a Firebase, vamos a hacer el laboratorio, ¿ya? Ahí está, acceso directo a Firebase, acceso directo a MongoDB Cloud. Coloque Android ya, si le sincronizó, ya está listo, ¿ya? Ahí si que lo apagan del Android o lo guardan el proyecto si hicieron algo. ¿Ya? Vamos ahora a Firebase. Ya. Nosotros estamos armando una arquitectura de 3 partes, en la cual la primera parte son los dispositivos que van a tomar la captura de datos. La segunda, pongan atención chiquillos, ¿ya? La segunda parte es lo que son los microcontroladores y la tercera parte viene siendo los gestores de base de datos. Estos tipos de gestores de base de datos, Firebase, son de tipo no SQL, por lo tanto no usan una estructura que ustedes ya conocen como relacional. Y aquí no existen las tablas, no existe la relación ni nada de eso, sino que se guardan datos o se reciben datos en bruto y lo que hacen es tomar estos datos temporales y mandarlos a la nube final que sería Amazon. ¿Por qué se necesitan este tipo de gestores? Porque cuando se trabaja con IoT, los volúmenes de datos son gigantescos. Y muchos de esos datos se pierden en el camino. Entonces no alcanzan a llegar a los servidores finales. Eso quiere decir que, por ejemplo, ahí está su compañero, no sé, capturando, no sé, con la cámara, la aplicación que va a hacer después, no sé, un parámetro con la cámara, lo va a tomar y lo va a enviar a algún lugar. Ese lugar va a ser un microcontrolador como un Arduino o una Raspberry. Y él lo va a enviar a estos tipos de gestores para guardarlos temporalmente. Estos tipos de gestores, como les repito, son los que están antes del gestor de base de datos final, que sería MySQL en Amazon. ¿Ya? Si lo envías directamente tú de tu teléfono a lo de Amazon, se puede perder en el trayecto, ¿cierto? Por conectividad, por un gran volumen de datos que está llegando y finalmente no hay éxito en la aplicación IoT. Cuando hacen la aplicación IoT no se envían grandes archivos, sino que son millones de archivos pero chiquititos, ¿ya? Son parámetros, datos, pero cada milésima de segundo. Hay un promedio que se envían cada 9 nanosegundos un parámetro. Por ejemplo, quiero capturar la temperatura de cierto lugar. Así, cada segundo 9 veces. Son cientos de millones de datos, pero se envían todo el tiempo. Entonces, puede que pase un microcorte de conectividad y pierde los datos. Entonces, estos gestores lo que hacen es recibir esos datos que vienen. Aplicación, microcontrolador, lo toman, lo guardan en forma temporal y lo envían finalmente al gestor final que sería el de Amazon. Esto sería para nosotros lo denominado niebla. ¿Se acuerdan de la niebla? Computación en la niebla. Esta es la niebla. ¿Ya? Entonces no le importa qué dato llega, ni cómo llega, ni qué estructura. Lo que interesa es tomar y listo, y lo mando al servidor final. El servidor final tiene que ser el que se encarga de si un integer, un varchar o lo que sea, ¿cierto? Le da el formato. Pero aquí hay que tomarlo antes que se envíe. Si se llega a perder en el camino, él los toma, los guarda y luego se los envía. Por eso se llama no SQL, no hay ninguna estructura, es guardar de cualquier forma. Hay dos alternativas. Está Firebase y MongoDB Cloud. ¿En qué se diferencian? Firebase es un proyecto de Google. Por lo tanto, cuando están trabajando, en este caso con Firebase, no hay un costo de por medio, no me cobran por usarlo. Pero cuando me dice, quiero guardarlo en mi servidor de nube, y yo quiero elegir, es que yo uso Amazon. No, guárdelo en mis servidores, en los de Google Cloud. Es que yo uso Azure. No, tiene que guardarlo en Google Cloud. O sea, el servidor final de nube va a ser los de ellos. En cambio, MongoDB Cloud, que también es una herramienta gratuita, también es un gestor no SQL que guarda temporales, cuando me pregunta dónde quiere guardar finalmente los datos, me dice en Azure, en Amazon o en la plataforma Cloud. Entonces, esa es la diferencia. ¿Cuál es más potente en funcionamiento? Es Firebase, pero tiene esa restricción que me amarra a que use Google. ¿Ya? En cambio acá me permite que use otros. ¿Ya? Usemos Firebase, veamos un poco cómo trabaja. ¿Ya?
necesitan tener una cuenta de Google, ¿no es cierto? Por lógica. ¿Ya? Entonces, por ahí habla, dice que es una plataforma en la cual yo recopilo datos de aplicaciones, principalmente IoT, para poder mandarlo o finalmente enviarlo a los servidores de nube final, que serían, en este caso, los de Google. ¿Ya? Y ahí tengo un costo. O sea, igual te termino pagando. O sea, porque igual me van a cobrar, ¿ya? Ya. Ejemplo, vamos a comenzar. Van a asociarse a su cuenta de email. Ahí estoy justo con mi cuenta abierta. De lo contrario, les pregunta cómo quieren validarse. Le dicen con email. ¿Ya? A Firebase. Ahí tengo dos ejemplos. Test 1, test 2. Los pueden borrar, después los pueden trabajar o eliminar. La idea es que lo vayan haciendo todo al mismo tiempo, chicos. Vayan practicándolo. En cómo se asocia, ¿ya? Con una cuenta de Gmail, se validan, de Google, perdón, y vamos a hacer un proyecto de Firebase. ¿Ya? Así que asocien con su cuenta de Google. Ya, se validan. Después que se validen, van a hacer, ¿cierto?, o trabajar en el primer proyecto. El proyecto es para sincronizar y indicarle cómo va a ser o de dónde va a recibir los datos. ¿Ya? Esta es la capa intermedia de trabajo, así que todavía no tenemos ni la capa final ni la inicial, es la intermedia. ¿El proyecto? Sí, después que se validan con una cuenta de Google. Hay que agregar un proyecto. ¿Ya? No le agregamos Google, pero yo